Los invito a todos a participar de este Let's Talk Real Estate Latinoamérica. Comenzamos con el primer panel de la jornada, donde vamos a hablar de tendencias y digitalización en el mercado inmobiliario, así como de nuevas opciones de inversión, tanto en la Argentina como en la región. Tenemos un panel de lujo que está conformado por Damián Lopo, de Argentina, fundador y director de Newlink Capital, Ciro Naufel, de Brasil, director institucional de López Consultoría, y Daniel Elmir, de Ecuador, constructor de viviendas de alta calidad y tecnología amigables con el medio ambiente. Y voy a comenzar este panel dándole la palabra a Damián, mi coterráneo, para que me cuente un poquito de cómo está el mercado actual de la Argentina, cómo se transformó durante este año y medio de pandemia y cómo estamos parados hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Es un placer poder contar qué es lo que está pasando en el mercado argentino. Y voy a tratar de basar algunas cuestiones bien en lo argentino para que sea distinto a lo que cuentan mis compañeros y no lo que cambió el mercado globalmente. En primer lugar, cuando me preguntan cómo está el mercado en la Argentina, la primera respuesta es que es un escenario actual bastante mixto. Hubo muchos cambios y ahora lo vamos a ver en detalle, pero sobre todo con dos grandes protagonistas, la economía por un lado y la pandemia por otro. La economía es un factor muy argentino y para los que nos están mirando de otros países, se los resumo cuáles son los factores principales. Una falta de crédito total, una inflación del 50% anual y un tipo de cambio volátil que una devaluación de más del 350% en los últimos años. Este cóctel en la economía afectó enormemente el mercado inmobiliario. Y por otro lado tenemos la pandemia. La pandemia redefinió los productos de inversión y redefinió los segmentos que están en auge y cuáles no. Para ir resumiéndolos y contándolos uno por uno cortito, el segmento residencial urbano tal vez fue el segmento más golpeado, es un segmento sin crédito, donde en la Argentina la compra de las propiedades es genuina porque nadie está apalancado. Entonces, cuando las economías se complican y se ponen más lentas, el argentino frena las operaciones porque no convalida las bajas de precios. Con lo cual, lo que vemos es un mercado frenado en términos de lo que es la venta urbana de productos residenciales, con cambios en el producto, sí, por la pandemia. Antes se discutía muchísimo el metro cuadrado semicubierto y los espacios comunes y los balcones. Hoy se apreciaron y son los grandes protagonistas y los grandes ganadores, porque hoy, sabiendo que nos pueden volver a encerrar durante casi un año, tener un espacio abierto o un poquito de aire es algo que se valoriza mucho. Después aparecieron los productos, lo que son los coworking y los co-living como una alternativa, y la sanitización, que es algo que antes no existía, lo que es el alcohol en gel, los arcos sanitizantes o los productos de este tipo, pasaron a ser herramientas clave de los nuevos productos urbanos. En los segmentos suburbanos, para cambiar un poco de segmento, es el auge total bajo el título de la vuelta al verde. Este es el segmento más fuerte que tenemos hoy en Argentina. La gente valoriza muchísimo lo que es la vuelta a los countries y barrios cerrados, vivir con casa, pileta y espacios abiertos verdes. Este es el sector que multiplicó enormemente las ventas en los últimos años y la construcción de casas tuvo un promedio de 10x con respecto a lo que venía siendo pre-pandemia. El mercado de oficinas es otro de los mercados más golpeados. Hubo una prueba forzada de lo que es el coworking, del home office, perdón, a nivel global, y todas las empresas encerraron a todos sus empleados y tuvieron que probar cómo funcionaba el home office. La prueba fue exitosa y la conclusión es que tenemos 2 o 3 o 4 días por semana hoy la gente quedándose a trabajar de sus casas. ¿Esto cuál es la conclusión para el mercado? Tuvimos una suba en la vacancia pre-pandemia de casi el 70% en oficinas AAA y hoy tenemos la vacancia rondando los 16,3 puntos por ciento, una de las más altas históricas. Segmento de oficinas muy golpeado por una transición al home office. Por otro lado, el segmento de la construcción, tenemos bajas en el costo de construcción por la gran devaluación del dólar y baja en los costos de los terrenos, con lo cual gran oportunidad para los desarrolladores. Hoy vuelven a haber márgenes en los negocios, pero ¿qué pasa? Tenemos un exceso de oferta y una falta de demanda. Entonces estamos teniendo mucha construcción por el bajo costo y hoy comprar en Buenos Aires es una gran oportunidad porque podés comprar las zonas más caras de Buenos Aires por 40-50% de lo que valía hace unos años. Por otro lado, para ir cerrando, tenemos nichos como por ejemplo la costa argentina, se están construyendo más de 2.000, 3.000 departamentos de lujo en la costa porque la gente entre el home office y la vuelta al verde está eligiendo lugares para vivir como la costa argentina, como Pinamar, por ejemplo. O tenemos de repente nichos como Vaca Muerta, que es un
una isla dentro de lo que es el mercado argentino, que otra vez con el petróleo en 70, estamos viendo un negocio inmobiliario muy importante porque la renta petrolera es muchísimo mayor que la renta tradicional y hay ocupación plena. Esto fue lo más corto posible un cuadro de situación de cómo está el mercado inmobiliario, por eso arranqué diciendo que es muy mixto, porque tenés ganadores y perdedores por la economía y con la pandemia. Y resumiendo la pregunta de cómo afectó las inversiones, hay un redireccionamiento de las inversiones, hay mucha construcción, poca venta de urbano y un auge absoluto en ciertos nichos de mercado y en la construcción de casas con jardín en la vuelta al verde. Ciro, somos vecinos, estamos muy cerquitas, pero Brasil tiene sus particularidades, ¿no? ¿Cómo es el mercado inmobiliario actual? Muchas gracias, igualmente también. Me gustaría mucho agradecer esta invitación, de estar compartiendo esta invitación con mi amigo Daniel. Pido disculpas por haber estar hablando en portugués, pero no tengo la fluencia para hablar en español. Muy parecido con lo que Damián habló. Tenemos acá también parecido en Brasil. Dos cosas que definen el mercado de rumbo inmobiliario, que son la pandemia y la economía. Más, acá en Brasil, la verdad es que el mercado inmobiliario pasa por un momento muy positivo. No obstante, hace un año y medio la cuestión de la pandemia paralizó todo el mercado, se cerraron todas las cosas. Acá en São Paulo tenemos un mercado primario de departamentos que es muy fuerte y los showrooms fueron todos cerrados en la pandemia. Igualmente, la crisis no era por motivos económicos, eran por factores de salud viniendo de afuera, y el mercado inmobiliario fue muy resiliente, y en este un año y medio de que nos encontramos en un momento mejor, no solo como en el año pasado, como mejor que 2019, antes de las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena. Para tener una idea, de los primeros 6 meses de este año, en el mercado fueron lanzados 57% a más de lo que los primeros semestres de 2020. Fueron todos vendidos 46% a más, en total de 27.000% de unidades, considerando a nivel Brasil. ¿Y por qué ese mercado inmobiliario está tan fuerte en Brasil? Y yo pienso que hay 3 pilares fundamentales. El primero es, en el Brasil tenemos una demanda muy sólida. Tenemos un déficit de habitación muy grande, y esto en las camadas, en los sectores económicos populares de habitación, tenés una demanda muy sólida, y esa demanda fue muy fortalecida porque entre 2014, 2017 y 2018, cuando tuvimos la crisis de economía en Brasil y el mercado quedó parado, en este mercado la economía empezó a mejorar en 2018, 2019 y entró en 2020 con esta demanda reprimida, y con la pandemia tuvo una parada, pero luego se reabrió y teníamos la demanda muy sólida. Tenemos un nivel de stock bastante confortable en las capitales brasileñas. Es un número de stock confortable porque propicia entrada de nuevas mercaderías sin aumentar ni bajar los precios. Y como aconteció en varios países en el mundo durante la pandemia, la tasación de intereses básicos se bajó muchísimo. Y mismo ahora que empezó a subir, y todavía es bastante atractiva porque
esta tasación regula los financiamientos inmobiliarios. Y de esta manera, esa tasación siendo básica, proporciona una oferta de financiación como nunca se vio en este país. Esto es favorable a todo el mercado. Así como la persona que está comprando un departamento propicia y beneficia directamente quien actúa en el mercado de inmuebles usados. Entonces, la tasación básica, siendo mínima, fue muy buena para el mercado inmobiliario. Igual más adelante vamos a hablar de los beneficios y consecuencias de las herramientas digitales que también vinieron a ayudar en esta expansión del mercado. Yo diría como fotografía del mercado inmobiliario es bastante positiva. Tenemos también bastante la preocupación de la economía, está entrando en un momento político con más agitación. El próximo año hay elecciones, hay retomada de economía, está trayendo aumento de inflación que no había en el Brasil hace unos años. Así que ahora está una inflación de 8% al año. La inflación crece, la economía disminuye, las tasaciones pueden aumentar y puede afectar el mercado negativamente. Igual hoy esta situación es positiva. Igualmente tenemos que estar atentos para ver cómo se va a comportar la economía, porque ahora dependemos de esto. Gracias por esa foto, fue muy clara. Daniel, te pregunto lo mismo, una foto de Ecuador hoy con respecto al mercado de real estate, Ecuador que estuvo, como toda la región, muy golpeado por la pandemia, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy? Sí, bueno, primero un gusto compartir este panel con Ciro, Bueno, con Damián. Realmente es interesante para nosotros desde Ecuador dar nuestro punto de vista. Lo que ha pasado en Ecuador ha sido un caso interesante. El sector de la construcción ha sido el más golpeado después de la pandemia, pero a la vez la valentía que tuvieron los constructores aquí en Ecuador de ser los primeros en reactivarse después del confinamiento ha hecho que el mercado un poco se vaya regulando. Si bien todavía no llegamos a los números que teníamos en 2019, estamos ya recuperando los niveles de ventas que teníamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente ha habido un cambio importante en la forma de la vivienda que la gente quiere. Antes nosotros teníamos mucha vivienda en condominios, en apartamentos grandes que no tenían mayores espacios verdes y comunales. Lo que está sucediendo ahora es que las personas, como decía Damián, están buscando volver al verde, están buscando nuevamente ir al tema del campo y eso ha dado un impulso importante al asunto de venta de urbanizaciones o de casas con mayor espacio. Eso por el un lado. Y por el otro también hay un comportamiento interesante, al menos de la ciudad de Quito, que es que las personas están buscando departamentos mucho más pequeños. Nosotros estamos hablando ya de estudios, apartamentos de estudio de alrededor de 22, 23 metros cuadrados, en los cuales las personas están invirtiendo, pero siempre y cuando tengan unos espacios comunales generosos en los cuales puedan tener sus reuniones en asuntos de coworking o puedan tener un esparcimiento en el momento en que lo necesitan, ¿no? Esos han sido básicamente los cambios. Y hay algo también interesante aquí en Ecuador y es que un mercado que se ha mantenido bien es el mercado de la vivienda de interés social y de interés prioritario. ¿Por qué ha pasado esto? Porque nosotros hemos conseguido aquí tener una tasa de interés en los créditos hipotecarios para esos dos segmentos que permite a las personas tener más o menos lo mismo que pagan por arriendo, tendrían como cuota de crédito hipotecario. Entonces las personas pueden acceder de una forma mucho más ágil y mucho más fácil a una vivienda propia. Entonces, esos dos segmentos se están moviendo muchísimo a nivel nacional. Ahora estamos buscando como constructores encontrar una fórmula para que todo esto se mueva hacia también los otros sectores de la vivienda, es decir, más arriba de la vivienda de interés prioritario, de tal forma que podamos un poco reactivarnos de mejor manera hasta finales de año. ujú.
Damián, en este contexto, ¿cómo es que el crowdfunding se convierte en una gran herramienta de inversión? Sí, muchas gracias. Bueno, quizá para los que no me conocen o los que no conocen lo que es el crowdfunding inmobiliario, yo soy fundador de Crowdion, la plataforma número 1 de Latinoamérica de crowdfunding inmobiliario y la 7ª a nivel global. Y lo importante de destacar, acá me hiciste 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Es una alternativa? ¿Cuáles son las ventajas y cuál es la demanda? En el por qué, la respuesta es muy simple. Te contesto con el estudio de la riqueza global de Credit Suisse. 91% de la población mundial no tiene $100.000. El mercado inmobiliario son 275 trillones de dólares y le habla al 9% de la población que encima en Latinoamérica no tiene acceso al crédito. Con lo cual se necesitan herramientas como el crowdfunding inmobiliario. Para los que no saben qué es, el crowdfunding inmobiliario no es otra cosa que agrupar demanda a través de Internet para invertir en los mejores proyectos de manera mayorista. Nosotros como plataforma seleccionamos los mejores proyectos, juntamos una cantidad de inversores y compramos en volumen. Al comprar de volumen tenemos unos descuentos muy importantes, con lo cual ahí ya empezamos con las ventajas. Una persona que invierte a través de Crowdion $1.000 compra más barato el metro cuadrado que una persona que pone $300.000 y se compra un departamento. ¿Por qué? Porque nosotros compramos capaz que 5 o 10 millones de dólares de producto y los descuentos que obtenemos hacen que sea más económico de esta manera. Entonces, el crowdfunding además, otra de las razones por qué es muy importante en estos momentos de crisis y en estos números que te acabo de mostrar, es porque viene a apoyar toda la industria inmobiliaria. A veces la gente del sector que desconoce piensa que es una amenaza y es lo contrario. El crowdfunding inmobiliario es un complemento y me gustaría explicarle por qué muy rápidamente. La cadena de valor inmobiliaria tiene 4 grandes jugadores. El primero son los desarrolladores inmobiliarios. Al desarrollador inmobiliario quiere que existan empresas como Crowdion porque nosotros vamos y le compramos. Somos una fuente de financiamiento alternativo. La segunda son las inmobiliarias o los brokers, que solamente vendían productos de arriba de, depende del país y el mercado, $100.000, $200.000. Hoy con Crowdion pueden vender producto inmobiliario desde $1.000. Nosotros traemos un cliente nuevo al mercado. Traemos gente a invertir que antes no podría haber invertido en el mercado inmobiliario, con lo cual los inmobiliarios quieren que exista una empresa como Crowdion. Lo tercero son los clientes, que son la razón de ser. Hoy le damos acceso al mercado a toda esta gente. Crowdion y las plataformas de crowdfunding inmobiliario son una herramienta de inclusión financiera para que ese 91% de la población que no tiene el capital también pueda participar del mercado de real estate. Y el cuarto son los inversores. Nosotros nos pasa mucho, grandes inversores que me decían, Damián, ya no quiero comprar más propiedades, tengo 20 propiedades en todo el mundo, no me puedo ocupar. Bueno, con las plataformas de crowdfunding inmobiliario vos traducís una compra de real estate como si fuera un producto financiero con colateral inmobiliario. ¿Qué quiere decir? Vos invertís capital, no te ocupás de nada, ni de la escritura, ni del mantenimiento, ni del pago en expensas, ni del inquilino, ni de ponerlo a la venta, no te ocupás de nada y recibís la rentabilidad del real estate, pero sin ocuparte. Los americanos le llaman real estate hassle free. No me ocupo de nada, pero tengo todos los beneficios del real estate. Entonces, esas son algunas de las grandes ventajas. Comprás más barato, no te ocupás de nada y además te seleccionan los mejores proyectos por vos. Y por último, para contestar en términos de cómo es la demanda, los niveles de la demanda ya eran exponenciales a nivel global y a nivel Argentina. Nosotros venimos triplicando la facturación todos los años y duplicando los últimos 2. Y este año con la pandemia otra vez volvimos a ser exponenciales los números porque la gente hace su inversión desde su celular, tablet o computadora sin salir de la casa. Nosotros a esta altura ya tenemos más de 105.000 inversores registrados, más de, 2.000, 3.000 millones de pesos fondeados, que en dólares con el cambio variable son más de 20 millones de dólares fondeados, 19 negocios cerrados y cada vez subiendo los números. Hoy la gente se vuelca al crowdfunding inmobiliario porque la mayoría no tienen suficiente capital para hacerlo y los que lo tienen le dan cuenta que es más barato y más simple hacerlo a través de una plataforma que comprar directamente. Uh-huh. Y Ciro, lo que me interesa hablar con vos es un poco de la importancia que tiene en el mercado hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo está funcionando eso en Brasil? ¿Cómo las plataformas están generando nuevos negocios? Excelente pregunta. Es fundamental a digitalización y el uso de bancos de datos y la aplicación de la inteligencia artificial con ese banco de datos va a hacer la diferencia.
porque hay cambios en los procesos. El mercado inmobiliario es diferente del mercado de otros mercados. Es un mercado que no es repetitivo. Es un mercado de poca realización por la misma persona a lo largo de la vida. Acá en Brasil se compra 1,8 inmuebles a lo largo de una vida y de un valor agregado muy grande. Entonces no se puede analizar digitalización o mercado inmobiliario como se analiza en el mercado, en otros mercados, donde puedo comparar cuántas heladeras vendí en la internet y cuántas heladeras vendí en el negocio. En el mercado inmobiliario es distinto. Lo que importa es tener un banco de datos. Hoy en la Lopes tenemos registrados 450.000 transacciones inmobiliarias, donde yo sé quién vendió, qué vendió, por cuánto vendió y el perfil de quien compró. Cuando yo pongo el análisis de inteligencia con eso para crear nuevos algoritmos, si Daniel entra en el site de Lopes o en el site del mercado inmobiliario, nuestro objetivo en la empresa es crear un TRIMET, que el cliente correcto tenga acceso al inmueble correcto, siendo asesorado por un agente inmobiliario de aquel blog. En digitalización, cuando el cliente, con el inmueble, en un ambiente digital donde hay herramientas, la chance de convertirse en una venta es mucho más grande. El relacionamiento con el cliente tiene que ser digital, inteligente. Cuando el cliente accesa el site, tiene que tener la libertad de tener acceso a una información correcta, a una información única, a una información actualizada. Tiene que ser digital el vínculo. No importa si el cliente fue al negocio o si fue captado por vía site. Lo que importa es que el relacionamiento sea digital. Hoy, por ejemplo, puede entrar en el site de Lopes y tiene una amplitud de información de compras, de potencialidad para adquirir un inmueble, donde a través de inteligencia yo analizo quién puso en venta un mueble parecido con lo que él está buscando, por cuánto vendieron. Son herramientas que ayudan en la determinación de precios y ayudan a mostrar el departamento que está buscando. Y no buscar adelante de él inmuebles que él no esté interesado. Y todos esos análisis de banco de datos, de Big Data, de inteligencia artificial, vino para quedarse. Creo que la pandemia trajo ese beneficio de acelerar la implantación de estas herramientas. Hoy trabajamos con prácticamente todo es virtual. Vino para facilitar una frase que es empoderar al cliente. Este es el objetivo final de la digitalización. Daniel, y por tu parte también me interesa saber mucho cómo el rol que está jugando hoy la construcción sustentable, ¿no? Y cómo puede ser un atractivo para los futuros inversionistas y qué tan importante es en Ecuador. Bueno, nosotros en Ecuador hemos visto que el camino del mundo tiene que ser la construcción sostenible. No podemos ya tener construcciones tradicionales en este momento, peor aún en ciudades como las nuestras, que son ciudades con poco espacio para crecimiento, con suelo muy, muy costoso. Entonces hemos buscado opciones y estrategias aquí para poder abaratar ese suelo, para brindar mejores opciones a los clientes de poder acceder a una vivienda, y lo que hemos encontrado es que utilizar herramientas de ecoeficiencia es primordial. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos apostándole a poder crecer más en altura. Por ejemplo, duplicar la altura que tenías asignada por el plan de uso de la ciudad, siempre y cuando hagas una compensación ecoeficiente en los edificios, es decir, que hagas edificios sustentables, sostenibles, ¿no es cierto?
nosotros estamos muy metidos en eso. Tenemos ya aquí en el Ecuador, en Quito, la primera ordenanza municipal acerca del tema y vemos que es muy interesante, que a las personas les gusta mucho este tema de la sostenibilidad. Vemos que hay mucho mejor absorción en las ventas de este tipo de viviendas que en las de viviendas normales. En el momento en que nos hemos puesto a analizar el tema, es que las personas han visto en realidad una oportunidad en la sostenibilidad, ven que se pueden rentar mejor las propiedades, que las personas cada vez en el mundo están más animadas a apoyar al planeta, como les llamo yo, y están teniendo rentabilidades de entre el 7 y el 8% anual en las rentas de estudios. Entonces las personas ya están mucho más conscientes de esto y están presionando para que cada vez los constructores tengamos más y más certificaciones internacionales acerca de la sostenibilidad. Esto en el Ecuador está entrando muy fuerte en las principales ciudades. Aquí en Quito podría decirse que es lo más fuerte la construcción sostenible actualmente. Tenemos ya, creo que el 80% de las constructoras grandes en Quito estamos luchando ya no tanto por ofrecer un edificio más bonito o no, sino estamos luchando por ofrecer una certificación mejor que la del otro. Entonces, esa parte nos está llevando a tener una recuperación importante en relación a quienes no están haciendo edificios sostenibles. Esto para nosotros es una de las metas principales en el gremio de los constructores aquí en el Ecuador, de lograr que todas las ciudades sean sostenibles aquí a corto plazo y que podamos con eso, primero, ayudar al ambiente, al planeta, y segundo, poder recuperarnos de los efectos que ha tenido la pandemia. Bueno, sin dudas me parece que todo lo que tiene que ver con análisis de datos, Big Data, el crowdfunding, la construcción sustentable, son innovaciones que se vienen y se vienen con todo en el mercado inmobiliario regional y que seguramente vamos a ver desarrollar con mucha mayor fuerza en los próximos años. Les agradezco a los tres por haber participado de este panel y seguramente próximamente nos volvamos a encontrar para ver los avances que hay en esta materia. Muchísimas gracias. Y al Gracias. resto, Gracias a ustedes.